gusto presentar a la colega, a Priscila. Priscila estudió en el Tecnológico, en la carrera de Ingeniera Forestal, y yo creo que desde ese momento, y como me ha comentado ella, le interesaron los hongos y no sabía si se iba por la parte de patología o de taxonomía, pero una vez que terminó el INPEC, estuvo trabajando algunos años en el INVIO, y en el INVIO la contrataron para que trabajara en un proyecto de bioprospección con un micólogo que se llama Gerald Bills. Con él fue que Priscila todavía se interesó más en el grupo de los hongos, y yo creo que de ahí se fue más por el grupo de los ascomicetes. Me comentó a ella, bueno, que don Gerald Bills fue casi que el mentor de ella y la que la puso a trabajar más en este grupo de ascomicetes. Luego Priscila se fue a la Universidad de Pennsylvania, Penn State, a hacer su doctorado en patología vegetal. Cuando terminó su doctorado fue a hacer su postdoctorado a Cornell, y luego de Cornell trabajó un tiempo en la Universidad de Howard en Washington, y luego se trasladó a la Universidad de Maryland, donde todavía trabaja Priscila medio tiempo, y ella ya tiene una plaza en propiedad allá. Como les decía, Priscila siempre se ha interesado por trabajar en el grupo de ascomicetes, y gran interés ha tenido en el grupo de cocleales. Parte de eso es tal vez lo que nos va a conversar hoy. Ha hecho varios proyectos mientras estaba trabajando como en su postdoctorado y luego en la Universidad de Maryland. Esos proyectos han sido algunos financiados por la National Science Foundation, también por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y otras fundaciones. Y realmente es interesante la cantidad de apoyo económico que ha recibido Priscila a través de estos proyectos, porque según ella me comentaba, casi que $1 millón ha recibido entre todos estos diferentes proyectos que la han financiado. Priscila tiene alrededor de 60 publicaciones en revistas reconocidas en el campo de la micología y de botánica. Tiene 3 monografías y 2 libros. Ha recibido en los últimos años 2 premios muy importantes, uno que se da la Sociedad Micológica Americana, que es el premio Alexopoulos a los jóvenes investigadores sobresalientes, y también otro premio de la Sociedad de Fitopatología, también para jóvenes investigadores, que llaman, nuevos rostros en la micología. Priscila ha escrito una clase nueva de ascomicetes, 9 géneros nuevos y 90 especies. Así que con esa cantidad de cosas nuevas que ha escrito Priscila, nos lleva muchísima ventaja. El grupo, como les digo, que a ella le interesa son los hipocreales, sobre todo especies tropicales y de zonas templadas. Y más que todo es la sistemática de este grupo. El grupo que ella trabaja es un grupo muy importante en agricultura y también en los bosques naturales. Así que ella se ha enfocado mucho en este aspecto. Y hasta tiene una especie nueva que le dedicaron recientemente. Es una tricoderma con el grupo que ella ha trabajado bastante. Se llama Tricoderma priscilo. Digo yo que qué lindo ese nombre de esa especie. Entonces, esto es así como muy general, la labor que ha hecho Priscila, y yo creo que, Priscila es una micóloga muy destacada en su campo y realmente muy reconocida por el trabajo que ella ha realizado, y sobre todo de este grupo tan importante de las tricodermas. Pues ya los dejo con doña Priscila para que me mencione un poco más de sus trabajos recientes. Gracias, Julieta. Bueno, para mí es realmente un placer estar aquí. La última vez que di una charla aquí fue antes de empezar a trabajar aquí, en esta escuela, entonces para mí es realmente un placer y un honor que me hayan invitado al
les voy a hablar sobre algunos de los, o sea, es como que voy a unir varios proyectos que he estado haciendo, todos para responder preguntas relacionadas. Entonces, bueno, cosas que ya tal vez muchos de ustedes saben, ¿verdad? Sabemos que los cambios en el uso del suelo van a causar pérdidas de biodiversidad y esto, por supuesto, va a incluir los hongos. Pero hay que pensar que estas pérdidas no solamente son en los grupos taxonómicos, sino en las funciones, los grupos funcionales, ¿verdad? Entonces, aquí es donde empiezan todas estas preguntas. Yo las he tenido, digamos, durante todos los años que he trabajado con hongos, porque desde ese tiempo me interesa la parte de control biológico. Entonces, siempre me pregunté estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo se va a ver afectada la salud de las plantas si cambia la diversidad de los hongos, si disminuye o cambia? ¿Por qué las plantas en los bosques tropicales son menos afectadas por patógenos? Existen varias hipótesis y hay una de esas cosas pues, que yo estoy explorando. ¿Dónde son más comunes los patógenos de plantas? Plantaciones o bosque natural. Bueno, ya sabemos que son más comunes en plantaciones, pero ¿por qué? Esas son de las cosas que quiero responder. ¿Por qué? ¿Verdad? Más o menos relacionado, ¿por qué las plantas en monocultivos, en plantaciones, son más afectados por patógenos? Y después, entonces, ahí van a ver que todo está relacionado así con control biológico, donde, si queremos buscar maneras de proteger a nuestros cultivos, usar hongos para control biológico, ¿dónde podemos encontrar cosas nuevas? Cosas que tal vez funcionen mejor que las que ya existen en el comercio. Entonces, ¿dónde podemos encontrar una mayor diversidad de hongos en control biológico o enemigos naturales? ¿Dónde se pueden encontrar? En plantaciones o en bosques naturales. Si uno ve muchas publicaciones donde usan hongos para control biológico, las colectaron en algunas plantaciones. Entonces, para controlar problemas del café, colectan en plantaciones de café y ven si sale alguna tricoderma o algún hongo, y eso es lo que usan, ¿verdad? Entonces, mi abordaje para buscar, descubrir cosas nuevas es diferente. Y ahí también voy a contar esa historia. Y todo dentro de esa misma parte de por qué los bosques tienen menos enfermedades y qué son todos los diferentes factores que están influyendo en esa diversidad de hongos benéfica, digamos. Es, bueno, ¿quién dispersa todos estos hongos? Si hay un montón de hongos benéficos, ¿cómo se dispersan? Y después les voy a contar un pequeño proyectito ahí que tengo. Y hay un montón de cosas más, pero no voy a seguir con esto. Entonces, tengo varios proyectos y aquí, bueno, uno de esos es estudiar los hongos endófitos. Entonces, endófitos, para los que no saben, me imagino que ya casi todos saben, pero por si acaso, endo significa dentro, fito, planta. Entonces son, en este caso, hongos que viven dentro de los tejidos de las plantas sin causar ningún síntoma, ningún daño, ninguna enfermedad. ¿Okay? Entonces yo estoy estudiando hongos endófitos de diferentes, más que todo, árboles tropicales, Hevea, Micrantha, Croton, que son euforbiáceas, Rockesia y Theobroma. Todos tienen pues cierta importancia comercial, importancia económica. Y después, bueno, quiero comparar la diversidad de estos hongos endófitos en plantación y en bosque natural. Cuando yo empecé con este proyecto, yo no sabía que iba a salir. Voy a encontrar lo mismo, pero la idea era, bueno, mi hipótesis es que va a ser totalmente diferente, porque en una plantación no hay tanta diversidad de plantas, entonces la diversidad de hongos va a ser diferente y por lo tanto la diversidad de endófitos va a ser diferente. Entonces mi hipótesis era que sí iba a ser diferente, pero no sabía qué cosas iba a encontrar. Entonces, bueno, ahí he estado colectando en estas diferentes, digamos, en bosque natural y plantación de diferentes cultivos. Y está con ciertas colaboraciones, estamos haciendo ensayos de control biológico para probar estos endófitos específicamente de bosque natural en contra de algunas enfermedades importantes, en este caso el árbol del caucho, que es Hevea brasiliensis.
Y después que les voy a contar un poquitito cómo es que me salió un toquecito ahí de cierta línea, y después les voy a contar, pero al final. Murciélagos y hongos, ¿quién diría que hay algo ahí? Pero sí hay algo. Y bueno, tengo algunos estudiantes que están haciendo unas cositas, Vera Xaviera y Andrea, que están trabajando más o menos con cosas relacionadas a endófitos para la salud de las plantas y cómo puede afectar esta diversidad. Pero esto les voy a dar un poquitito al final nada más. Entonces lo que más les voy a hablar es sobre estos proyectos en los que he trabajado con los endófitos de las plantas de euforbiácea. Entonces digamos que la primera parte es, ok, vamos a ver qué diversidad de endófitos hay, que sean hongos cultivables y no cultivables. Porque vamos, ya tal vez la gente que sabe un poquito de esto sabe que hay ciertos endófitos que cuando uno los cultiva, si uno agarra un pedacito de tejido, lo cultiva, va a salir solo ciertas especies, no todas. Hay muchas cosas que son obligatorias, entonces no van a crecer en medio de cultivo. Entonces por eso estoy estudiando cosas cultivables y no cultivables. Y estoy viéndolo, caracterizando esa diversidad en adultos y en plántulas de Hevea y Micrandra, los dos son euforbiáceas. Hemos colectado todas estas en bosque natural, hemos colectado en muchos lugares del Amazonas, en Perú, por aquí Madre de Dios, cerca de Iquitos, en varias partes, en Brasil, por Manaus, por esas partes de Manaus, allá por el bosque de Tapajós, allá Cachoaná, en varias partes del Amazonas hemos colectado árboles y plántulas de estas especies. Para esta parte de la comparación de lo que hay en plántulas y en árboles adultos, hasta el momento, digamos, hemos procesado más o menos 50 y pico árboles y 50 y pico plántulas de Hevea y Micrandra. Los hicimos, ¿verdad? Los hongos cultivables, los aislamos en medio del cultivo, ¿verdad? Los aislamos endófitos de la albura y también de las hojas, ¿verdad? De las dos cosas, porque la diversidad es diferente, las cosas que uno encuentra en esos dos tejidos son diferentes, entonces, bueno, los aislamos, tenemos las cosas cultivables y para hacerlo todo más eficiente hacemos lo que es la identificación con secuencias de la región del ITS, una región ribosomal. Para los no cultivables, entonces estamos usando extracción de ADN directamente del tejido y estamos haciendo, hemos hecho bastante ya de la metagenómica, con secuenciación de nueva generación, usando estas dos máquinas, siempre usando el código de barras de hongos, que es el ITS, entonces para ver qué otro tipo de cosas encontramos que no los pudimos encontrar en el cultivo. Entonces, en esta partecita, ¿qué hemos encontrado? Entonces, primero, veamos los no cultivables, que es lo que vamos a tener tal vez más diversidad, parte metagenómica. Hemos encontrado en esos, digamos, 100 árboles o algo así, 3.000 y pico de especies. Especies entre comillas, ¿verdad? Porque estamos usando ese marcador que a veces no es muy preciso, más bien puede subestimar el número de especies, entonces puede ser que sean más de 3.000 y pico especies, ¿verdad? La parte de las plántulas todavía no tengo la parte de metagenómica, no tenemos los resultados, pero sí tenemos la parte cultivable de las plántulas, eso se los voy a presentar. Y los cultivables encontramos más o menos 400 y pico especies en adultos. Y aquí, como pueden ver, aquí esa diferencia de lo que se puede realmente encontrar, que es cultivable comparado a lo no cultivable, ¿verdad? Cuando la gente nada más cultiva cosas, está realmente subestimando el número real de especies que son endófitas. Y bueno, más o menos 400 y pico especies de endófitos en plántulas. Entonces, ¿qué encontramos en eso? Okay. Primero, en adultos, estos usando metagenómica, okay. ¿Cuál es el grupo más común, más abundante?
Interesantemente es el grupo el que yo estudio, que es el grupo de los hipocriales, y este género que se llama Tolypocladium es el más abundante. Es increíble realmente el número de unidades taxonómicas que llaman, unidades operacionales taxonómicas, que a veces se correlaciona con el número de especies. Entonces, de 200 y pico especies de este género, o sea, es realmente impresionante, ¿verdad? Y después estos otros géneros, pero yo estoy como recalcando ese género Tolypocladium porque ese es un grupo que se conoce como entomopatógeno y también como micoparásito, o sea, un parásito de otros hongos, solo que no se ha estudiado mucho en control biológico. Yo creo que es que tal vez no se sabe mucho, no se sabía que era tan común, ¿verdad? Entonces es realmente interesante esa increíble abundancia de ese género en adultos de bosque natural, que ahorita solo estamos hablando de bosque natural. Ok. Usando los métodos de cultivo, y a veces eso es interesante cuando uno usa diferentes técnicas, ¿verdad? Hay cosas que los cultivables detectan, o los métodos para detectar cultivables salen diferentes cosas comparado cuando uno usa, por ejemplo, para los no cultivables. Eso muchas veces depende del método de secuenciación y un montón de cosas. Pero bueno, en los cultivables, el más común fue tricoderma. Entonces salió una cantidad también increíble de especies, ¿verdad? 80 y pico especies, solamente en 40 árboles. Entonces se puede imaginar que es más o menos unas 2 y media, no sé, 2 y pico especies de tricoderma por árbol. Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso ahí más adelante. Entonces, para los que no saben, y que ahorita lo voy a mencionar, es un hongo muy conocido, muy famoso, que se usa en control biológico como antagonista. En plántulas, bueno, entonces lo que les enseñé ahora era en adultos. En adultos lo que nos encontramos son más como estos antagonistas, Tolypocladium y tricoderma. Ahora en plántulas, estos géneros, digamos que son los más comunes. Es increíble la cantidad de unidades taxonómicas, digamos, del género Diaporte que se puede encontrar. O sea, bueno, es realmente impresionante. Colectotricum también, Biometria, muchísimas especies de ahí para abajo. Bueno, entonces son los más abundantes, pero interesantemente en las plántulas cultivables no se encontró ni una sola tricoderma. Entonces ahí es donde empiezan a salir ciertas ideas de qué es lo que está sucediendo, porque cuando uno va al campo, yo he ido ahí en el Amazonas, uno encuentra ese árbol de caucho, ¿verdad? Una cosa gigante, ese árbol madre que le llaman, y el siguiente árbol gigante está allá lejísimos, así como sucede en los bosques tropicales, ¿verdad? Entonces uno encuentra ese árbol gigante y ahí unas poquitas plántulas por ahí, y después tal vez un árbol joven, más o menos así, de diámetro, pero ya. Entonces significa que algo está, digamos, afectando la distribución de esas especies, y eso es esta famosa hipótesis, ¿verdad?, de Jansen-Connell, que es la que explica la distribución y densidad de árboles digamos, en bosques tropicales. Entonces lo que yo pienso que está pasando es que salen, porque digamos la forma de dispersar las semillas de los árboles de bea especialmente es una semilla explosiva. Entonces cuando explota, realmente lo máximo que cae es, dicen, a unos 30 metros. No hay, por el momento no se conoce ningún animal que se lo coma, no se sabe ninguna otra manera de dispersión a más larga distancia. Entonces todas esas semillas caen cerca del árbol madre, entonces por eso uno ve ese montón de plántulas, pero después solo árboles adultos, uno por aquí, uno por allá. Entonces algo está controlando esa densidad. Entonces, bueno, aquí sale la hipótesis de que tal vez estas por ejemplo, en las plántulas está este diaporte, que es patógeno de plantas, diaporte,
Coletótricum, que son los más abundantes, son patógenos de plantas. Entonces salen estas plántulas y están estos patógenos controlando esta densidad, ¿verdad?, de la especie, y en algún momento, eso es una cosa que yo quisiera estudiar, ¿verdad?, estudiar, digamos, la diversidad de estos endófitos a diferentes edades y ver en qué momento cambia esa dominancia, porque en los adultos hay tantas tricodermas y no hay patógenos, no hay muchos de los que tienen potencial patogénico. Entonces significa que algo está pasando ahí en ese cambio de la composición. Entonces yo digo que mi hipótesis es que en algún momento entra tricoderma a controlar estos patógenos y entonces ya digamos que las especies patogénicas casi que desaparecen. Son cosas que pues ahí van caminando. Entonces eso era, digamos, en bosque natural. Entonces ahora yo quería ver, ok, cómo se compara esa diversidad en bosque natural con la diversidad que hay en plantaciones. ¿Okay? Este estudio lo hicimos solo en Hevea brasiliensis, realmente Micrandra no se usa en plantaciones. Entonces el estudio más fuerte fue con Hevea brasiliensis. Para recordar, Hevea brasiliensis es de donde se obtiene el caucho. Entonces, para este proyecto, bueno, queríamos comparar esa diversidad de endófitos en bosque natural y en plantación. En este caso muestreamos casi 200 árboles, o sea, más o menos, ¿verdad?, la mitad en plantación y la mitad en bosque natural. Igual, varios lugares en Perú y Brasil. Y lo que es en plantación, plantaciones en Camerún, México y Perú. Aquí, bueno, igual endófitos de la altura y de las hojas. Hicimos identificaciones morfológicas y moleculares, hicimos ciertos análisis ecológicos que ahorita les voy a contar, y hemos hecho ensayos de control biológico para ver si estos endófitos tienen un potencial para controlar enfermedades o proteger a la planta. Entonces estamos haciendo y hemos hecho varios experimentos de antagonismo in vitro y en la planta contra varias enfermedades de Hevea, Polinéspora, que es muy famoso, especialmente en África y en Asia, es un problema bastante serio, y después Coletótricum, 2 especies de Coletótricum. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Encontramos que, bueno, igual en plantación hay bastante diversidad, pero aún así hay más diversidad en bosque natural. ¿Okay? Pero ¿qué es eso que hay ahí? Hay diferencias en lo que es la composición. Entonces aquí, bueno, aquí lo que estoy mostrando son los géneros que mostraron diferencias significativas entre plantación y bosque natural. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, esto en rojo, que era lo que era más abundante en plantación. Coletótricum, todos estos que están aquí en rojo, todos con potencial patogénico. Todos son famosos por causar enfermedades. Y en bosque natural, estos que están en verde, todos son antagonistas. Tricoderma, Tolypocladium y Paraponectirium. Se conocen como, más que todo, antagonistas contra otros hongos. Tolypocladium tal vez entomopatógeno. Entonces, sí, pues hicimos ciertos análisis ecológicos aquí para ver si habían diferencias en más o menos tratamos de, digamos, de ponerlos dentro de una categoría o de una cierta función ecológica, y todo es pues basado en sus afinidades filogenéticas con otras especies conocidas, ¿verdad?, que se les conoce si es su función, y también, bueno, basado en la literatura, dependiendo de las cosas que encontrábamos. Entonces, bueno, aquí hicimos este análisis, aquí este gráfico se ve de lo más bien que los antagonistas o micoparásitos son más comunes en bosque natural que en plantación.
Y los entomopatógenos, o sea que son patógenos de insectos, son también igual más comunes en bosque natural que en plantación. Y cuando digo eso, es que tienen potencial. Como son endófitos, todavía en ese momento no están haciendo nada, ¿verdad? Puede ser que estén latentes, puede ser que cuando algún patógeno está tratando de entrar o va a tratar, digamos, germina una espora de un patógeno en este árbol, esos endófitos están produciendo metabolitos secundarios, pueden actuar hasta como un parasitismo directo, como competidores, pues muchas formas de acción que tienen estos endófitos. Entonces, en el momento, por supuesto que los colecté, no sé qué estaban haciendo. Todo esto son cuestiones hipotéticas. Bueno, entonces, digamos, de los micoparásitos o antagonistas contra otros hongos más comunes, bueno, tricoderma se gana el premio, definitivamente. Entomopatógenos, Tolypocladium, pero también todos estos otros hongos que encontramos y muy comunes y abundantes en bosque natural. Y en cambio, cuando vemos plantación, podemos ver que, digamos, hay más diversidad de hongos con potencial patogénico. En cambio, en bosque natural no hay muchos, relativamente hablando. Son diferencias significativas. Y estas especies con potenciales fitopatógenos son un montón que salieron en plantaciones. No hay que leerlos todos, ¿verdad? Pero nada más algunos nombres ahí que puse en anaranjado, ¿verdad? Que son los más, digamos, muy famosos, y para que vean qué increíble cantidad de especies que pueden estar ahí, que tengan un potencial patogénico. Entonces, pues aquí ya poco a poco me empiezo a irme como más a detalle para ver realmente qué es lo que está sucediendo. Entonces, bueno, para hablar un poquito de tricoderma, como ya les dije, tricoderma fue una de las cosas más abundantes que encontramos, ya casi que en muchas especies, y ahorita les voy a enseñar. Antes del 2003, nadie sabía que tricoderma podía ser endófito en bosque natural, ¿verdad? Porque nadie había aislado de la albura. Casi todo el mundo aislaba endófitos de las hojas. Entonces fue hasta el 2003 que un micólogo inglés, Harry Evans, aisló de Theobroma cacao en bosque natural en el Amazonas, y encontró que tricoderma era el hongo más común, más abundante. Y de ahí en adelante, pues yo seguí con Hevea, Hemicranda, Proton, Ola y Boquicia. Entonces, y todos esos que yo he aislado endófitos, en mi grupo, digamos, ha aislado endófitos, tricoderma siempre sale como el más abundante en bosque natural. Y bueno, como ya les decía, es un hongo muy famoso por sus capacidades antifúngicas. Esto para mí también aquí, no sé, me parece muy interesante, digamos, aquí hablando del porcentaje, digamos, como un poquito de abundancia, aquí un poco relativo, pero un poco de abundancia, digamos, todos los diferentes lugares que hemos muestreado en bosque natural y en plantación, los diferentes géneros, diferentes lugares, y se ve que siempre es bastante más alta la abundancia de tricoderma en bosque natural que en plantación. Es bastante diferente. En plantación, como pueden ver, tricoderma sale muy poco. Aquí salió un poquillo más, aquí en México, pero son diferentes a las cosas que son endófitas. Aquí, algo interesante es, también colectamos del suelo, a ver si tricoderma estaba en el suelo, porque yo quería saber, tal vez, cuál era la manera en que estas tricodermas están penetrando a estos árboles o estas plantas. Entonces yo, bueno, tal vez están en el suelo, ¿verdad? Y hay ciertas hipótesis, porque así se hicieron algunos ensayos experimentales. Entonces se pusieron en el suelo y la tricoderma podía penetrar por las raicillas y después subir a los tallos y colonizar los tallos casi sistémicamente, y las raíces y un poquito las hojas. Entonces yo, bueno, pues voy a colectar del suelo, y yo también quería saber si había cierta como especificidad. ¿Será que estas tricodermas son solo endófitas o son generalistas, crecen en cualquier lugar? ¿Qué será, verdad? Todo quería saber sobre estas tricodermas endófitas. Entonces colecté en el suelo, y bueno, las personas que tal vez han trabajado con tricoderma
muestras de suelo, siempre va a salir una mucha tricoderma. A veces la gente dice que es esta peste, ¿verdad? Es otro contaminante más, ¿verdad?, que sale en el suelo. Entonces, en todas las muestras de suelo que colectamos, siempre salía tricoderma. O sea, no se puede evitar la tricoderma, pero son poquitas especies y son ciertas, ¿verdad? Tricoderma asperellum, tricoderma harzianum y algunas especies ahí poquitas, ¿verdad? Pero lo interesante es que, a pesar de que nosotros lo mostramos en el suelo en plantaciones y siempre hay tricoderma, casi no hay como endófitas. En cambio, en bosque natural igual hay muchas en el suelo y hay muchísimas endófitas. Entonces ahí es donde siempre, ¿verdad?, a uno en la ciencia le van saliendo más y más preguntas, ¿verdad? Entonces, bueno, el tricoderma siempre está en el suelo, pero ella es más abundante digamos, en el hábitat nativo de la planta. Entonces, ¿será esto que es una evidencia preliminar de que hay coevolución o especificidad hacia el hospedero o adaptación al nicho endofítico, o sea, que son específicas para este nicho? Entonces, bueno, ahí he estado haciendo varias cosas que todavía están ahí en proceso, pero digamos, ahí es un árbol filogenético con varios genes, estos de tricoderma, varias especies de tricoderma, y lo que está en colores son cosas que son endófitas de diferentes plantas. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, en Hevea tricoderma, en Hevea brasiliensis, que forma un grupo, un clado, en Theobroma gilleri, otro clado, en cola en África, cola es nativo de África, Erythroxylum, también. Aquí en varias teobromas, todas de los malváceas, creo. Aquí igual, brasiliensis y bla bla bla, ahí va, ¿okay? Entonces, como pueden ver, no hay como traslape, no hay especies de tricoderma que estén en un montón de diferentes hospederos. Pareciera que tal vez estas tricodermas endófitas sí tienen cierta especificidad. Ya viéndolo un poquito más cerquita, aquí hay un grupo dentro del complejo de especies de Tricoderma harzianum, que hace poquito saqué una publicación donde ya finalmente segregué ese complejo entre varias especies. Entonces, esto es una especie que le llamé Tricoderma endophyticum, porque en todos los lugares que hemos colectado encontramos, o sea, todas las muestras de tricoderma que tenemos, endófitas y de suelo, estas todas son endófitas, o sea, todas las endófitas forman este clado y no se mezclan con ninguna que hayamos aislado del suelo o de madera, porque tenemos muestras, miles de muestras de tricoderma y ninguna se agrupa en este caso con este grupo de endófitas. Y bueno, aquí se puede ver que hay ciertos clados que corresponden al hospedero, ¿verdad? Este clado, todas estas endófitos solo con Hevea brasiliensis, esa solo Theobroma, y la ya Hevea vianensis. Entonces, bueno, en este momento estamos recopilando de más hospederos y secuenciando, a ver, ¿verdad? Pero hasta el momento pareciera que hay cierta especificidad. Aquí también podemos ver otro clado de solamente endófitos, otro por aquí, todos son de bosque natural. Entonces, bueno, ahora aquí está bien, ya ahora sabemos que tricoderma es uno de los más abundantes en bosque natural. Entonces, ¿qué es la función que tienen estos hongos ahí? Entonces, hicimos primero unas pruebas, ahí nada más con los datos ecológicos. Entonces, primero hicimos unos análisis para ver si había una correlación entre la abundancia de tricoderma y de fitopatógenos, por ejemplo. También hicimos unos análisis para ver si, por ejemplo, la comunidad endofítica estaba estructurada al azar o no, ¿verdad? Para ver si habían ciertos pares de géneros o especies, lo que sea, que se encontraban más comúnmente que otros, ¿verdad? Y bueno, ahorita les enseño los resultados.
Entonces, bueno, dentro de todos esos análisis con los datos ecológicos, encontramos que había una correlación negativa entre el tricoderma y diaporte. Diaporte, si recuerdan, era aquel género que se encontraba mucho en plántulas y que se conoce como fitopatógeno. Entonces significa que cuando hay mucha tricoderma, no hay diaporte. Y si hay diaporte en plantación, no hay tricoderma. Entonces se encontró esa correlación. También encontramos una correlación entre tricoderma y Gygnardia. Gygnardia es otro que se encuentra mucho en plantaciones y es un potencial patogénico. Entonces primero ahí, solo con los datos ecológicos vimos, ahí está esta correlación negativa entre tricoderma y patógenos de plantas. Entonces ahora vamos a la parte ya de los ensayos de control biológico, vamos a ver si realmente están haciendo algo estas tricodermas. Entonces, los ensayos in vitro y en la planta también. Hicimos primero in vitro, los hicimos, entonces nada más lo que hicimos fue confrontar o poner el patógeno, ¿verdad? El patógeno aquí, ¿okay? Y la tricoderma aquí, ¿verdad? Y se compara con un control a ver cuál es la diferencia de crecimiento, o sea, hay una inhibición del crecimiento al agregar estos endófitos. Aquí en este caso son solo tricodermas, ahora hicimos estos aislamientos de tricoderma y aquí siempre de este lado está el patógeno. Entonces, bueno, para este experimento con Coledotricum acutatum probamos más que todo una de un grupo específico de este complejo de especies de Tricoderma harzianum. Eran como 80 y algo aislamientos de tricoderma que probamos contra este patógeno y encontramos que, por ejemplo, las tricodermas que vienen de bosque natural, estas que están en rojo, tienen un porcentaje de inhibición del crecimiento del patógeno bastante alto, digamos, ¿verdad? Pero por supuesto hay variaciones, pero hay varias, digamos, aquí estas 4 que tienen más o menos 35% de crecimiento del patógeno. En plantación, las de plantación de son menos, por supuesto, las tricodermas que vamos a encontrar, pero las poquitas que encontramos tienen siempre una inhibición del crecimiento, pero nunca van a ser tan altas como las que se encontraron en bosque natural. Okay. Con el otro patógeno, Coledotricum, la diferencia aquí es de plantación, las que están en azul, bosque natural. Uno puede decir que las de plantación se compara bastante bien con muchas de las que están en bosque natural, pero hay muchas muy fuertes, muy agresivas, que se encontraron solamente en un bosque natural, como estas de aquí, ¿verdad? Una inhibición de crecimiento del 50% o más. Después, con mis colaboradores de un grupo de Francia que participan de este proyecto, ellos tienen que hacer los ensayos de control biológico contra Corinéspora en Francia, porque es un patógeno que está restringido, no lo puedo llevar a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces había que hacer los ensayos allá en Francia. Entonces, esta muchacha hizo los ensayos de in vitro primero, ¿okay? Contra el patógeno Corinéspora. Encontró, en este caso ella quería ver si era antibiosis, o sea, si estaban produciendo algún tipo de compuestos que inhibieran el crecimiento del patógeno. Entonces usó los filtrados de tricoderma, con esos filtrados hizo un medio cultivo y puso a crecer el patógeno. Entonces encontró todos esos diferentes aislamientos de tricoderma y encontró que estos dos de aquí, una tricoderma con imbiopsis, tenía una inhibición del crecimiento increíble, más 50% más o menos. Esto es in vitro, eso es bastante bueno, pero en cambio estas no eran tan buenas. Luego se fue a hacer experimentos en la planta. ¿Okay? Entonces lo que hizo fue inocular las plántulas, antes de inocular el patógeno, entonces inoculó las plantas para que el endófito colonizara las plántulas y después inoculó el patógeno. Entonces, bueno, aquí está el control, y aquí están estas diferentes tricodermas inoculadas, ver el crecimiento del patógeno a tantos días, y entonces estas dos, otra vez,
casi que inhibieron, o sea, no dejó que el patógeno se estableciera en la glándula. En cambio, por ejemplo, esta otra tricoderma, ese tricoderma harzianum, digamos, tal vez al principio un poquito, pero ya después otra vez el patógeno empezó a agarrar fuerza. En cambio, con estas dos no. Tricoderma gonidioxis, yo creo que es una especie totalmente diferente porque solo se encuentra como endófita y estamos pensando, estamos en el proceso de ver si hacemos, la patentamos porque tiene una agresividad bastante buena. Ok, entonces, ya para terminar aquí de esta parte, ya después ya casi que ya finalizo rapidito. Entonces, bueno, sabemos que muchos de estos hongos endófitos se transmiten horizontalmente. ¿Okay? Entonces, si uno saca las semillas de bosque natural para establecer sus plantaciones, como ha sucedido con muchas especies maderables o lo que sea, entonces no se está trayendo todos estos hongos benéficos. ¿Okay? Entonces, porque las semillas no tienen estos endófitos, están solo en las hojas o en los albura, etc. Entonces, el bosque natural es donde están estos hongos que se transmiten horizontalmente y que son esenciales para las plantas. Entonces, bueno, tricoderma, lo decía, posiblemente juega un papel importante. Y no solamente la presencia de tricoderma es importante, sino la abundancia. La abundancia es lo que es especial de los árboles que están en el bosque natural. Entonces, esta abundancia de tricodermas, yo creo que es lo que está creando un efecto protectivo. Entonces, ahí pues he leído un poco de qué tipo de hipótesis se pueden aplicar a esto y existen los efectos de defensores múltiples, ¿verdad? Donde se tienen varios, como los probióticos o muchos otros grupos de organismos marinos, corales y todo, que existen cosas que son un montón de cosas que están actuando juntas para proteger a su hospedero. Entonces, eso es lo que yo creo que está sucediendo ahí, son muchos organismos benéficos. También se puede decir el mutualismo protectivo, hay pues ciertas interacciones ahí con la planta que está protegiendo o sea, que el endófito está protegiendo a la planta y otras cosillas por ahí, bueno, carrera de armas y esta hipótesis de facilitación mutualista, que lo que quiere decir es que una planta no se puede establecer bien fuera de su hábitat natural si no lleva consigo sus simbiontes, digamos, mutualistas. Entonces, todavía estamos siguiendo ahí trabajando con algunos experimentos de control biológico, estamos haciendo más colectas y cosillas. Y nada más quería pues contarles rápidamente así algunas cosillas que he iniciado desde que empecé aquí en la Universidad de Costa Rica, que fue hace como 1 año y medio, y que siempre es todo relacionado a esto, ¿verdad? Entonces tengo un proyecto con mi hermana, Gloriana Chaverri, que ella trabaja con murciélagos. Pues queríamos hacer algo juntas, entonces, ¿cómo podemos poner estas dos cosas juntas, verdad? Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es el papel que juegan los murciélagos para dispersar estos hongos endófitos? Y los hongos endófitos, cuando producen esporas, digamos, cuando ya están en su fase, digamos, aprofítica o lo que sea, si producen esporas por sí solas, no las pueden dispersar largas distancias. En un bosque natural muy cerrado, no van a haber corrientes de viento tan fuertes muy a menudo. Entonces, ¿qué otros factores están influyendo en la dispersión de estos endófitos? Entonces estamos estudiando Drosophila alba, que come el Ficus colubrine, que casi que solo come de esto, según ella. Entonces estamos estudiando, ella sí, no de ahí sí, yo le creo, por supuesto. Y Bernal, no sé qué me dice. Entonces estamos estudiando los endófitos, haciendo cultivables y no cultivables para ver qué entra y qué sale, ¿verdad? Entonces, en esas estamos. Después, ahí está también Xaviera, que está ahí, que está estudiando endófitos de las plantas del páramo, ¿verdad? Cómo el calentamiento global podría afectar estos endófitos mutualistas. Y nada más quería hacerle propaganda de que ya ganó primer lugar en simposio de estudiantes. Después está Andrea, que más o menos
más o menos la misma pregunta, ¿verdad? De determinar los endófitos desinhibidales en bosque natural y después ver si se pueden usar para el control biológico de enfermedades de plátano. Y bueno, esto ha sido un trabajo con estudiantes y colaboradores de bastantes años, y entonces aquí está un montón de gente que ha sido parte de lo que les presenté. Muchas gracias. Y bueno, no sé si queda tiempo para preguntas. Yo te voy a hacer una pregunta como para que elabores un poco más a nivel de cómo lo discuten los micólogos sobre dos definiciones que tenés así a todo lo largo de la conferencia. Y es una es la especie, claro, ¿verdad? Porque es más, usaste unidades taxonómicas adecuadamente, yo creo, porque utilizar ITS, los que nos trabajamos con eso, a veces nos frustramos de más bien lo poco variable que es en especies que son muy clonales. Aquí más bien tenés una gigantesca variabilidad ahí, y eso es pues algo interesante que discutir. Y pues entonces esas definiciones de cuáles secuencias usar y qué se discute entre micólogos sobre eso. Está relacionada a la segunda porque, bueno, nosotros los fitopatólogos sabemos que también a nivel tenemos cada vez en la cabeza varias ideas que nos enseñan sobre la interacción planta-patógeno. Entonces eso de endófitos patogénicos, endófitos inocuos, también se presta a discusión, sobre todo porque depende del genotipo de las plantas y depende del estado de desarrollo de la planta. Entonces lo que nosotros llamamos en fitopatología una relación compatible, curiosamente para nosotros una relación compatible es cuando hay enfermedad, y una incompatible es cuando hay resistencia por parte de la planta. Entonces, una especie de géneros, más bien, eso es lo importante aquí, géneros como coletótrico, que son un montón de patógenos, Biosporoides y Lindemutianum y todos esos, más Fusarium, por supuesto, Diaporte, son géneros conocidos como patogénicos en muchos cultivos, muy a menudo se utiliza eso, pero podrías estar detectando una relación, por decirlo así, incompatible, donde ves coletótrico pero no está causando enfermedad, y entonces toda esa cuestión de que un hongo benéfico, por decirlo así, está desplazando a uno patogénico, podría depender un poco de definiciones desde el inicio. Sí, todo eso, todas esas cosas son factores. Entonces, bueno, primero la definición de especie. Para nosotros, para digamos los micólogos, después de muchas discusiones se definió que el ITS era el código de barras para hongos. Pero por supuesto, cuando hubo todas esas discusiones, yo no estaba de acuerdo que fuera solo ITS, ¿verdad? Porque para mi grupo y para muchos otros grupos de ascomicetes especialmente, ITS no es lo suficientemente variable, ¿verdad? Entonces, definitivamente, más bien aquí se está subestimando el número de especies. Si yo tengo esta unidad taxonómica que se basa, digamos, en un 98% de similitud entre las secuencias, ¿verdad? Ya yo sé que ese 98% tal vez me va a agrupar un montón de cosas que cuando yo uso otros marcadores, otras que yo les llamo códigos de barras secundarios, si yo uso factor de elongación y traslación, por ejemplo, polimerasa del ARN, otras cosas, eso me lo va a dividir. Entonces voy a tener más especies. Entonces ya yo sé que por eso les decía que ese número de 3000 y pico van a ser más si uno usara otros marcadores, ¿verdad? Entonces, y eso, como entre esos 3000 y pico de especies, hay basidomicetes, ascomicetes de un montón de clases, ¿verdad? Una cosa impresionante. Entonces, cada grupo de hongos va a tener sus marcadores que son mejores para poder definir las especies. Entonces, ya para mi grupo de hipocreales, factor de elongación, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera realmente hacerlo, yo usaría eso. Y ya lo he hecho con tricodermas, estoy trabajando en la taxonomía de tricodermas, entonces ya yo sé que esas tricodermas, una que diga Harcianum, realmente son 5 especies, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces sí, eso es, definitivamente hay que ¿verdad? La otra parte, también totalmente de acuerdo, los endófitos, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Varía, o sea, cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Uno sabe que un hongo puede estar ahí latente
y si hay ciertas condiciones de estrés, estos hongos que están ahí pueden causar enfermedad, y otros que tienen que ver con la parte genética, etcétera. Entonces puede haber un cambio de qué es lo que está haciendo, digamos, en momentos endófitos que se convierte en patógeno, te cae el árbol podrido y se convierte en saprófito, o es endófito y apenas se cae el árbol, como tenía la ventaja de que ya estaba dentro de la madera, empieza a descomponer. Entonces tiene esa ventaja sobre otros hongos que anden por ahí, esporas que anden por ahí flotando, ¿verdad? Entonces, totalmente de acuerdo que no puedo decir exactamente qué es lo que están haciendo. Yo digo con potencial patogénico, ¿verdad? Que por su afinidad filogenética, etc. Entonces, por ejemplo, yo tengo una estudiante, ella, esta que está aquí, está trabajando con diaporte, con esas que dije, 300, no sé cuánto, ¿verdad? Tiene un árbol así gigantesco, un árbol filogenético de diaporte y un montón de diferentes clados de diaporte de los que ella encontró. Muchos son solo endófitos en plántulas, ¿verdad? Tal vez unas 2 o 3 clados son en plántulas, y pues otros se agrupan con especies ya conocidas de diaporte patogénicas. Entonces existe una variedad de cosas que se conocen como patógenas y otras que no, pero ¿qué estarán haciendo ahí? No sé, ¿verdad? Esa es parte de las cosas que yo quiero ir de muchas personas queremos empezar a responder qué están haciendo todos los endófitos aquí, ¿verdad? No me quedó muy claro, creo que no te metiste en esa camisa de 11 varas, en el sentido de que encontrás siempre tricoderma en el suelo y en plántulas no encontrás nada. Eso sí. Y como en individuos adultos, digamos, si espacialmente tu hipótesis es que no hay mucha dispersión. Algo, sí, exactamente, eso es algo interesante, ¿en qué momento entran las tricodermas? Entonces, yo lo que he encontrado es que las tricodermas de suelo, que son comunes en el suelo, no son endófitas. Entonces, aunque estén esas tricodermas ahí en el suelo, endófitas, de suelo, no se van a hacer endófitas porque no están adaptadas a ese nicho, ¿verdad? Entonces, tal vez uno puede decir, bueno, las endófitas pues necesitan un poquito más de trabajo, tal vez tiene que caer el árbol ¿verdad? Y formar unas esporitas y en algún momento poder encontrar algún árbol de vea por ahí, puede ser que una plántula o un arbolito más grande, no sé, ¿verdad? Tal vez no es tan fácil, vamos, la dispersión de estas tricodermas endófitas, entonces tarda un tiempo, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Esas son cosas que yo quisiera explorar, ¿verdad? Pero sí sé que las tricodermas de suelo son diferentes a las de tricodermas endófitas. Siguiendo esa línea, llama la atención que hay más hongos en las plántulas que en los adultos, ¿verdad? Que ya los que están colonizando adultos están desplazando las que hay plántulas. ¿Las tricodermas? Bueno, en general, sí. El dato era que había más especies en plántulas que en adultos. De las cultivables. Ajá. Sí, era como 410 y la otra 430 o algo así, era como, siempre anda en los 400. O sea, pero sí, y un poquitito. y son muy diferentes. Son totalmente, sí, Son muy diferentes. Entonces, ya lo que está colonizando los adultos están desplazando sí. lo que está en las plántulas. Y es que eso hay por ciertas publicaciones y cosas que hemos encontrado, hay cierta especificidad hacia el tipo de tejido, lo que uno encuentra en las raíces es diferente a lo que encuentra en el tallo, de lo que encuentra en las hojas, y bueno, los frutos no, ¿verdad? Es totalmente diferente. Entonces igual uno puede decir las plántulas, el tejido es diferente, entonces ciertas cosas, igual que sucede con las plantas, hay ciertas especies pioneras, ¿verdad? Entonces igual en este proceso de ¿cómo se dice? De la palabra, pero bueno, ¿verdad? ¿De qué? Sucesión. Ese proceso ahí de sucesión igual sucede con los hongos, ¿verdad? Que entran unas cosas, las más agresivas, y todos esos, diapórtico, letótrico, todos esos siempre son hongos súper agresivos. Cuando uno crecer en cultivo, salen solo esas cosas, ¿verdad? Entonces yo pienso que hay esta cuestión ahí. Y después, ¿qué sucede? ¿Por qué se desplazan todas estas cosas? ¿Qué le suceden a estos hongos?
no sé, ¿verdad? Son cosas que quisiera pues estudiar más y ponerme a como pensar un poquitito más qué está sucediendo, pero por eso quisiera poder mostrar en diferentes edades para ver qué está sucediendo ahí, ¿verdad? Yo tengo otra pregunta. Siempre está la duda de cuántas especies hay. Y hongos es uno de esos grupos que siempre dice, bueno, se conocen X y debe haber. Desde el punto de vista suyo y con este grupo, lo que usted está encontrando, ¿cuántas especies podría haber de hongos? De hongos endófitos en general. De todo. Bueno, ya hay ciertas publicaciones que toman en cuenta los estudios con hongos endófitos, que antes no se tomaban en cuenta. Antes decían que había 1,5 millones de especies de hongos, pero eso era cuando no se estudiaban los hongos endófitos. Ahora, cuando se toman en cuenta todos estos números, y especialmente ahora que está entrando todo lo de metagenómica y no cultivables y todo esto, se estima que puede haber más de 5 millones de especies de hongos. ¿Alguna otra pregunta? Tenía una pregunta, Priscila. ¿Vos crees que entonces la entrada de tricoderma es vía raíz? Existen, digamos, eso es una cosa que yo quiero, ¿verdad? Por cierto, que exactamente estoy en el proceso de escribir un proyecto de SOFES, ¿verdad? Para hacer eso, pero con café. Entonces quiero ver ver exactamente qué está sucediendo, ¿verdad? Lo que se hizo con Teobroma, el señor lo que hizo fue que inoculó unas bolsitas, puso tricoderma en el suelo estéril y sembró la semilla. Y bueno, y pues ya creció la plantulita y después de cierto tiempo tomó pedacitos de las plántulas, ¿verdad? Y lo puso un plato Petri con medio cultivo para ver qué salía, ¿verdad? Entonces él vio que estaba, porque si él lo esterilizó superficialmente el tejido, significa que esa tricoderma estaba adentro. Entonces, y si lo puso en el suelo, entonces, ¿cómo exactamente está penetrando? No se sabe, nadie lo ha hecho, y eso es lo que yo quiero hacer. O sea, uno de las tantas propuestas que estoy haciendo es que queremos rotularlo con fluorescencia, con alguna cepa de tricoderma endofítica, con GFP, ¿verdad? Rotularlo con fluorescencia para ver cómo es que está creciendo esta tricoderma endofítica por dentro. No, es que se me ocurría que tal vez al haber un cambio en la fisiología de la raíz de plántula adulto, que en ese momento en la adulta sea más factible que entre la tricoderma endófita que las otras que no son endófitas, ¿sí? Se me ocurre. Eso entonces, puede ser. Eso podrías tal vez como verlo, porque están en la adulta y no están en la plántula. Entonces, esos cambios fisiológicos en las raíces pueden tener un efecto en la entrada de estos hongos, igual que cualquier otro patógeno. Eso sería interesante que lo estudies. Pero es que el microambiente de raíces es terrible de trabajar. Sí. Espero que me queden muchos años. Perdón. Aunque lo tuyo son los hongos endófitos, pero ahora que mencionaste café, me recordaste otra variable del mundo endófitos, que son las bacterias endófitas. No sé si algunos de tus grupos de colaboradores han trabajado en la interacción entre bacterias y hongos endófitos. Digamos que no de mis colaboradores, pero hay una muchacha que es muy famosa, que ella trabaja mucho con endófitos y ahora se ha metido a trabajar con hongos que crecen, bacterias que crecen dentro de las hifas de los hongos, ¿verdad? Entonces, ella cuando hacía sus estudios de hongos endófitos, entonces empezó a trabajar con unos bacteriólogos, entonces pudo empezar a aislar y a identificar las bacterias que crecen dentro de las hifas, y entonces empezó a encontrar cierta simbiosis ahí, en el que, por ejemplo, muchos hongos no crecían bien si no tenían esas bacterias, o al revés, cuando no tenían a las bacterias, pues crecían, ¿verdad? O sea, una y la otra, ¿verdad? Igual ha pasado con infecciones virales también. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ella tiene un estudiante de doctorado que está trabajando con eso, ¿verdad? Y cómo puede eso afectar o cómo se puede utilizar eso en control biológico
¿verdad? Para controlar, reducir la virulencia de ciertos patógenos, ¿verdad? Entonces sí hay. Gracias.